Saludos amigos de LBBP en la jugada, aquí habla para ustedes Jesús Ponte y este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra a millón con Apuestas Royal. Hoy, domingo 24 de noviembre, nos reencontramos para analizar lo que nos dejó la jornada sabatina de la LBBP. 5 encuentros estaban pautados ayer en el béisbol profesional venezolano, una doble tanda entre Leones y Puerto La Cruz, que se había suspendido previamente, se jugó el día de ayer. Sin embargo, nosotros iniciaremos analizando, como siempre, la acción que se dio primero, y en este caso fue en el estadio de Guatamare, la victoria nuevamente de los Bravos de Margarita, 4-2 sobre las Águilas del Zulia. El equipo insular aprovechó la extraordinaria apertura de Ángel Rondón de 6 innings lanzados sin permitir carreras limpias, con 6 ponches y 2 indiscutibles que recibió, para ganar el duelo de pelota. Por su contraparte, Alberto Guerrero, que regresaba a las Águilas del Zulia, no tuvo su mejor salida. En 2.2 innings de labor le hicieron 3 carreras limpias, un jonrón, y concedió 2 boletos. El que se la tenía mirada clásicamente ayer Alberto Guerrero era Juan Santana, que además de conectarle cuadrangular, le conectó también un doblete. Pero analicemos entonces lo que nos dejó el movimiento de carreras, ¿no? Porque ya en el mismo primer episodio los Bravos marcaban la tónica y fabricaban carreras. El inning de los Bravos iniciaba por parte de Eduardo Olivares, que se ponchaba tirándole. Luego venía Gustavo Campero, que también fallaba con un elevado al jardín derecho. Con 2 outs en la pizarra, parecía que todo estaba bien. En cuenta de 3-2, termina dándole el boleto a Alberto Guerrero a Breivik Valera. Y después, en cuenta igualada de 2-2, Juan Santana conecta un cuadrangular por lo más profundo del jardín izquierdo para traerse 2 a la goma. ¡Qué temporada la de Juan Santana! Yo ya se los decía en el LBBP al día de este pasado sábado, que si hubiese un premio al mejor importado de la LBBP, este muchacho tiene que estar ahí. Ya batea 415 y tiene 444 de OVP, pero sobre todo lo que sorprende es que con corredores en posición de anotar batea 455 Juan Santana. Es realmente astronómico ese promedio al bate, y de hecho con alguien en base batea 367. Una estupenda temporada la que está teniendo el dominicano. Ese encuentro, como les digo, ya ganaba 2-0 el conjunto de los Bravos de Margarita, y en el tercer inning fabricaron una rayita más, precisamente también contra Alberto Guerrero. Después de dominar a Jeremy Rivas, le otorgaba base por bolas a Eduardo Olivares, y Eduardo Olivares, intentando robarse la segunda almohadilla, fue puesto out por Sandy León y Freddy Galvis. Venía a batear Gustavo Campero, que conectaba un doblete por lo más profundo del right field, y un sencillo de Breivik Valera colocaba la tercera del encuentro. La cuarta rayita la pusieron en el mismo cuarto episodio, pero ya contra otro pitcher, el equipo de los Bravos de Margarita. Ya en ese momento el que estaba en el box era Henry Omaña, que permitió una carrerita, fue sucia, y la carrera vino de la siguiente forma. Se iniciaba envasando Wilson Ramos después de un error de precisamente el lanzador Henry Omaña, y un doblete de Moisés Gómez colocaba hombres en tercera y en segunda sin out. Fallaba José Alexander Martínez un pelotazo a Edgar Durán, y luego Jeremy Rivas colocaba un fly de sacrificio para traer el ataque. Después que intentó hacer el equipo de las Águilas del Zulia fue ya en el octavo episodio contra el lanzador Moisés Gómez. Falló Alexander Palma, conectó un sencillo. Sandy León y Eduardo Torrealba colocaban hombres en segunda y en primera. Luego venía a batear a Ali Castillo, que daba un rolling perfecto para doble play, pero Ali llegaba quieto a primera, hombres en tercera y en primera. Con 2 outs y un sencillo de Osleivis Basabe, traía la del descuento para el equipo de las Águilas del Zulia. Luego venía a batear, en este caso José Pirela, que daba otro hit, y el duelo se ponía 4-2, hombres en segunda y en primera. Parecía un buen turno para Ron Edor, que sacaba una base por bolas, y Luis Castro, quien ha sido un bateador muy productivo esta temporada, lamentándolo mucho, no pudo producir en ese momento. Había cuenta de 3 bolas y 2 strikes, y batió un rolling a la segunda base, en este caso, para terminar de colocar el último out del inning. Y en este caso el equipo de los Bravos de Margarita podía salir de ese problema. Antes ya había traído el manager José Moreno al lanzador Edgar Jiménez para enfrentar precisamente, en este caso, a José Pirela. Después, ya en el noveno episodio, no tuvo oportunidades las Águilas del Zulia, y el equipo de los Bravos de Margarita pudo conseguir un triunfo muy importante para ellos. Ya tienen 21 victorias y 12 derrotas. Recuérdense que básicamente si tú ganas 30 juegos en la LBP, estás prácticamente clasificado. Yo nunca he visto un equipo que con 30 juegos se quede fuera del round robin, y ya tiene muy cerca esa meta el equipo de Bravos. Uno se pregunta, ¿a qué llegará primero Bravos? ¿A 20 derrotas o a 30 victorias? Pues estará por verse. Con el ritmo que traen, probablemente sea a 30 victorias, pero eso lo tendrán que confirmar. Y las Águilas, que se han metido en una pequeña crisis después de haber ganado el juego de la Chinita, perdieron el día miércoles con Magallanes y han perdido sábado y viernes contra los Bravos de Margarita. Hoy su picheo relevo lo hizo mucho mejor,
pero ciertamente no han podido conjugar todos los elementos entre bateo y picheo. Un día produce el picheo, el otro día el bateo, pero bueno, estas son circunstancias que pasan todos los equipos en algún punto de la temporada. Yo creo que tampoco hay que alarmarse por esto. Pero analicemos otro encuentro que se dio el día de ayer en el béisbol profesional venezolano, la victoria de los Navegantes del Magallanes. 3-1 sobre los Tigres de Aragua. Los turcos acentúan ahora sí la crisis sobre los aragüeños. Ya son 5 derrotas de forma sucesiva para los Tigres, que amanecen hoy de hecho fuera de puestos de clasificación. Por su parte, los turcos se atornillan en el segundo lugar con esa victoria tan importante, 3-1, un duelo de picheo. Por Magallanes abrió Junior Guerra, que fue el pitcher ganador, lanzó 7 entradas Junior Guerra, punchando a 4 rivales. Se le envasaron, eso sí, 7 corredores, derivados de 5 hits y 2 bases por bolas. En su contraparte estuvo el norteamericano Ben Holmes, que lanzó por espacio de 6 entradas de labor, ponchó a 2 y se le envasaron 4. Ben Holmes, que hasta ahora se ha mostrado bastante bien y bastante sólido en esta temporada, en 2 aperturas tiene 0.87 de efectividad con 0.87 de whip. Así que a pesar de que traía números bastante malos de la Liga Mexicana, ahora mismo está pudiendo hacer el trabajo Ben Holmes. Ese juego estuvo hermético desde las primeras entradas hasta el 8º episodio, que fue el que pudieron anotar ambos equipos, ¿no? Pero es que uno, si ve con la lupa, Magallanes estaba teniendo el mismo problema que se le había presentado en las últimas 2 derrotas con Tiburones, que era que se estaba atascando en las bases el conjunto eléctrico. Ayer en total se fueron de 11-2 con corredores en posición de anotar y dejaron 8 hombres en las bases. Así que ya esa tónica se estaba palpando nuevamente en el terreno. Magallanes había dejado hasta 6 corredores mientras estaba Ben Holmes en la lomita en posición de base, quiero decir. Pero después llegó el momento clave del encuentro, que es ese 7º episodio. Yo quiero iniciar hablando sobre lo que fue la parte alta del 7º inning, donde parecía que Magallanes le iba a ocurrir lo mismo que días atrás. Iniciaba Renato Núñez con una base por bolas y Eliezer Alfonso Jr. colocaba un hit al jardín izquierdo, hombres en segunda y en primera, sin outs, para que viniera a batear Tito Polo. Estaba la duda sobre si iba a tocar Tito Polo o no. El manager Eduardo Pérez, quien es de los que le gusta el juego pequeño, el béisbol caribe de tocar la bola, sin embargo, tiene varios días que no está implementando esto. Tito Polo vino a batear y conectó un elevado hacia el jardín izquierdo. Bueno, más que un elevado, fue una línea que se lanzó de cabeza. Leobaldo Cabrera la pudo atrapar para hacer el primer out del inning. Luego se ponchaba Luis Isbel, que este muchacho ha sido muy productivo en la temporada con Magallanes, pero ciertamente con hombres en posición anotadora batea muy poco. Tiene de 15-1 con hombres en posición de anotar, así que tendrá que revisar este muchacho Luis Isbel, que tiene toda su carrera por delante, para mejorar este aspecto sin duda alguna. Y José Peraza terminaba bateando un rolling por vía 53 para finalizar el episodio. Así que fíjense, Magallanes con hombre en segunda y en primera no podía producir. Parecía que el equipo de Aragua podía aprovechar esto, y ese 7º episodio, que también lo iniciaba lanzando Junior Guerra, empezaba con Eduardo Escobar conectando un sencillo. Luego se sacrificaba Leobaldo Cabrera y movía hasta la segunda Eduardo Escobar, y era la primera vez en todo el encuentro que los Tigres tenían hombre en posición de anotar. En el 7º inning fue el primero que pudo llegar hasta la segunda. Con hombre en segunda base venía a batear Wilfredo Jiménez, que falló con un foul fly a la primera. Keiber Rodríguez recibe base por bolas y era el turno del encuentro en ese momento. Jonathan Mendoza contra Junior Guerra, cuenta de 3-2, elevado al jardín central que dominó Carlos Rodríguez para que Magallanes pudiese conservar en ese momento el empate a 0 en el marcador. Y en el 8º inning sí Magallanes aprovechó. José Gómez, que vivió una jornada espectacular, los últimos 2 días se ha ido de 8-4 José Gómez. De hecho, el día viernes jugó como segunda base y ayer jugó como shortstop. Está bateando, y si está bateando hay que dejarlo jugar. Así que probablemente también esté en el line-up este día domingo, porque de verdad está haciendo un gran trabajo defensivo y ofensivo también. El Portu, como le conocen algunos a José Gómez. Como les digo, abrió ese 8º episodio con sencillo al jardín izquierdo contra el pitcher Cristian Suárez. Luego venía a batear Carlos Rodríguez, que daba un rodado por la tercera almohadilla y movía hasta la segunda a José Gómez. Era turno, en este caso, de Diego Rincones, y en este caso venía a lanzar Alex Carrillo, era el que traía el manager Buddy Bailey contra Diego Rincones, como les digo, pero el manager Eduardo Pérez tomó previsiones y trajo a Jacob Ryan-Smith, que no ha estado en los últimos 2 line-up precisamente porque el abridor ha sido zurdo. A mí me parece que este bateador puede producir contra zurdos y derechos, pero el manager Eduardo Pérez es el que está ahí todos los días viéndolo y sabrá más que yo qué es lo necesario para su equipo. En este caso, Jacob Ryan-Smith mostró nuevamente su valía y sacó un valioso pasaporte, un boleto hacia la primera almohadilla. Hombres en segunda y en primera con un solo out. Era el turno de Albert Martínez, que no se ha visto bien en las últimas jornadas. Albert Martínez se fue de 6-0 el pasado viernes, ayer llevaba también de 3-0, a pesar de que el inicio de la semana chocó muy bien la bola contra los Leones del Caracas. En los últimos juegos no ha podido, de 9-0 tienen los últimos 2 duelos Albert Martínez, precisamente bateando como tercero en el line-up
pareciera que está lejos de ser ese su puesto ideal en la alineación de los Navegantes del Magallanes. En todo caso, le correspondía el turno a él, pero el manager Eduardo Pérez inteligentemente trae a Miguel Aparicio, alguien que ha hecho muchísimo contacto, defiende muy bien los jardines, lo trae en cuenta de 2 bolas y un strike, conecta una soberana línea hacia el left center field para traer las 2 carreritas de los Navegantes del Magallanes en ese momento. Un batazo súper importante el que dio Miguel Aparicio, porque Magallanes, con el bullpen que tiene, daba la sensación de que podía aguantar esa ventaja en ese momento del juego. Luego terminaron fallando Renato Núñez y Eliezer Alfonso Jr. En esa parte baja del octavo, Tigre fabricó una, en este caso contra el relevista Bobby Rossman, el primer pitcher distinto a Junior Guerra que veía en el box el equipo de Tigres y podía fabricar carreras. Luego de 2 bases por bolas a Lorenzo Cedrola y a Dúbel Herrera, Jesús Aguilar bateaba un rolling para doble play vía 5-4-4-3. El turno después le correspondía a José Cafecito Martínez y este sí no iba a perdonar. Con hombre en tercera, rolling entre campo corto y segunda base para traer la primera carrerita de los Tigres del Agua. Se mantenían en juego, pero ya en el 9º inning el equipo de Magallanes pudo fabricar una carrera súper importante para darle un poco más de margen a su bullpen. Después de que hubiese fallado Tito Polo, le daban pelotazo a Luis Suisbel, José Peraza conectaba sencillo y con hombres en tercera y en primera, José Gómez, nuevamente, qué productivo, en cuenta de 3 y 2, conectaba un sencillo al jardín central para traer la tercera de los Navegantes del Magallanes. Luego vino Apaga y Vámonos, el nuevo Apaga y Vámonos, pero versión LVP, Wilkin Rodríguez, por la vía del 1-2-3 y ponchando a 2 rivales, sentenció la victoria de los Navegantes. Ya son 6 salvados para Wilkin Rodríguez, que tiene 15 ponches en 2 entradas de labor. Realmente se ha visto fenomenal y yo personalmente creo que tiene que mantenerse como el cerrador de los Navegantes del Magallanes por el resto de la temporada, porque ciertamente está muy por encima de su nivel ahora mismo de lo que puede ofrecer Anthony Vizcaya. En todo caso, eso lo decidirá el manager Eduardo Pérez. Anthony Vizcaya también le sobran pergaminos para tener ese puesto, pero no parece estar pasando por su mejor presente. Veamos entonces lo que fue el primero de la doble tanda entre los Leones del Caracas y los Caribes de Anzoátegui, que terminó siendo una victoria para los Caribes de Anzoátegui, 6 carreras por 5, un encuentro que estaba pautado a 7 entradas, se terminaron jugando 10. Y la remontada precisamente de Caribes vino en ese 7º episodio cuando tenía que cerrar Leones. Pero analicemos primero lo que fueron los abridores. Por Caracas abrió Eric Leal, otra apertura bastante buena, ya tiene 2 salidas en las que ha mejorado considerablemente Eric Leal. Aún así sigue estando lejos de su versión más dominante. En 4 entradas de labor se le envasaron 7 corredores, 5 de ellos por hit, y permitió una carrera limpia ponchando a 4. Por la contraparte de Caribes, Gabriel Aguilera, el abridor, permitió 3 carreras, de las cuales 2 fueron limpias, y ponchó a 4 rivales. El movimiento de carreras para los Leones del Caracas iba a iniciar en el mismo primer episodio. Víctor Vericoto produciendo después de 2 outs, como siempre es importante. Ayer lo volvieron a colocar como cuarto bate y respondió. Yo preguntaba días atrás, ¿se mantendrá Víctor Vericoto como cuarto bate de los Leones del Caracas? Pues el manager José Alguacil le dio la confianza y vaya que está respondiendo este muchacho. Ha sido sin duda alguna la mejor noticia del cambio que hicieron entre Caracas y Magallanes para los melenudos. Como les digo, con su cuadrangular entre el left y center field, colocaba el duelo 2 carreras por 0. Después venía a batear Romer Cuadrado, que wow, cómo se la tiene medida Robert Cuadrado a los Leones del Caracas. Cuando estaba con Magallanes y ahora que está con Caribes, cada vez que ve a su ex equipo, le batea. En este caso fue con un sencillo al campo corto Iván Soto, que había desviado antes Eric Leal y que traía la goma a Diego Infante. Se están envasando bastante estos jugadores que fueron recién cambiados a Caribes. Ayer Diego Infante, por ejemplo, recibió hasta 3 bases por bolas en 5 turnos al bate, y el caso de Romer Cuadrado se fue de 4-1, pero también con un boleto y una carrera remolcada, que era precisamente esa del segundo episodio, para descontar. En el tercer inning venía un buen ataque del equipo de los Caribes de Anzoátegui, que venía por parte de Carlos Mendoza, iniciando el inning fallando, pero después venía Newman Romero, que recibía base por bolas, y José Fernández, que conectaba un sencillo. Hombres en segunda y en primera, con un solo out para que el turno le llegara a Balbino fue mayor. Sin embargo, falló Balbino con un elevado al jardín central y luego se ponchaba tirándole Diego Infante, que estaba en cuenta de 3 bolas y 2 strikes, para que finalizara el inning Eric Leal. En el cuarto episodio volvía a atacar el equipo de los Leones del Caracas. En este caso fabricaban su tercera carrerita del encuentro y lo hacían después de un elevado de sacrificio del Iván Soto, que se traía para la goma a Wilfredo Tobar, que se había envasado en ese episodio, llegando quieto en primera cuando había bateado un rolling que parecía perfecto para doble play. En este caso, como les digo, la cuarta entrada parte baja, Wilmer Pérez iniciaba fallando, se ponchaba Romer Cuadrado y Kevin Vicuña conectaba un hit, pero después era atrapado robando. En la quinta entrada, Caribes descuenta una vez más con un sencillo de José Fernández. Qué productivo este muchacho. Ayer fue productivo no solo para poner en ese momento el marcador 4 carreras por 2, sino que precisamente en ese séptimo inning, y vamos a saltarnos de una vez en el análisis hasta allá,
iba a poner el empate de las acciones. Caracas iniciaba ese inning ganando 4 carreras por 2, parecía que se iban a llevar sin problema el primero de esa doble tanda, y venía a lanzar Sam Burner. Me parece que este relevista es muy útil para el bullpen de los Leones del Caracas, pero vuelvo y repito, no debería cerrar juegos. ¿Qué es lo que pasa? Que Carlos Hernández ya había salvado el día anterior y uno presume que por restricciones que tendrá el mismo Carlos Hernández no puede lanzar por días consecutivos. Eso es algo que presumo, es algo que no he podido confirmar con la gerencia ni el cuerpo técnico de los Leones del Caracas, pero es la única razón lógica para que veo que no haya cerrado el juego ayer Carlos Hernández y haya estado Sam Burner, que iniciaba el episodio dándole bases por bolas a Carlos Mendoza. Luego venía Newman Romero, que bateaba en este caso para doble play, pero llegaba quieto en primera, era out en segunda Carlos Mendoza. Y con un out en la pizarra venía José Fernández, que conectaba cuadrangular a lo más profundo del left center field para empatar las acciones 4-4. Luego el juego se extendió, como les digo, hasta 10 entradas. El equipo de Leones anotó una en el octavo, parte alta. El equipo de Caribes ripostó hasta el 10º episodio, que pudo fabricar carreras el conjunto aborigen. ¿Cómo fue el duelo? Leonel Valera conectaba sencillo, había iniciado el turno Romer Cuadrado en segunda base, porque como ustedes saben la regla panamericana sí lo refiere, y después de ese sencillo colocaban hombres en tercera y en primera. Turno para Ángel Aguilar, que conectaba en este caso su hit al jardín central para darle la victoria a el equipo de Caribes. Lo hacían precisamente ante Colin Peluce, así que esa victoria importante para Caribes, que después no lo pudo refrendar en el segundo de la doble tanda. Perdieron 7 carreras por 2 contra los Leones del Caracas. Por los melenudos abrió Wilfredo Boscán, permitió 2 carreras en 4 entradas de labor, le conectaron un cuadrangular. Romer Cuadrado nuevamente, que como les digo le batea bastante bien al Caracas. En ese segundo juego se fue de 3-2 con jonrón y 2 remolcadas. Por los Caribes de Anzoátegui, mientras estuvo Leonard García en la lomita, en los primeros 3 innings de labor, estuvo hermético, no permitió carreras, ponchó a 6, no le dio ningún boleto y además permitió apenas 3 indiscutibles. Pero luego vino el relevo de Caribes, y una parte del relevo que no ha estado bien en esta temporada. Hablamos de Eloy Padrón y Andrés Sotillet, que cuando el duelo estaba 2 carreras por 0 en ese cuarto episodio, cuando ellos entran a lanzar, recuerden que las 2 carreras de Caribes fueron producto de ese jonrón de Romer Cuadrado, se vino abajo el bullpen de los Caribes de Anzoátegui. Iniciaba Aldren Corredor recibiendo base por bolas el episodio, luego un hit de Wilfredo Tovar colocaba hombres en segunda y en primera para que el Iván Soto con un doblete colocara las acciones 2-1, hombres en tercera y en segunda. René Pinto conectando cuadrangular. Yo digo algo, si Caracas entregó a Eliezer Alfonso Jr. por René Pinto y Joander Méndez, René Pinto tiene que ser titular. Es verdad que Gabriel no ha cumplido con su trabajo, pero estamos hablando de un catcher que fue el receptor titular de los Reyes de Tampa Bay la temporada pasada de las Grandes Ligas. Tienen que dejar a René Pinto quechar, que vaya tomando su timing ofensivo, que en cualquier momento lo van a grapar. Él no va a batear para promedio, pero hace este tipo de cosas, como el cuadrangular que conectó, el segundo de la temporada, el segundo con el uniforme de los Leones del Caracas, y que además sirvió para voltear el marcador. Lo hizo ese cuadrangular además después de que el equipo de los Leones del Caracas fabricara una carrera, y sobre todo para ponerle el verdadero rally al encuentro. Luego Carlos Toxi conectaba un sencillo, después Osvaldo Arcia recibió base por bolas, todo esto ya ante Andrés Sotillet. Eric Brito se envasaba por un error en tiro del receptor Luis Pineda, terminaba anotando Carlos Toxi, y después de que fallaran Harold Castro y Víctor Bericoto, se envasaban por base por bolas André el Corredor, se llenaban las almohadillas, venía nuevamente Wilfredo Tovar, tomaba otra base por bolas y el juego se colocaba 6 carreras por 2. Luego Caracas fabricó una más en el 6º episodio, producto de un elevado de sacrificio de Aldren Corredor. Para el equipo de los melenudos pudo responder su bullpen, actuaron Vidal Nuño, Luis Palacio y José Torres. Entre los 3 lanzaron 3 entradas de labor, no permitieron carreras limpias y solo se le envasaron 2 bateadores. Así que división de honores entre Leones y Caribes. Y para finalizar la jornada tenemos que hablar del triunfo de los Cardenales de Lara sobre los Tiburones de La Guaira, 9 carreras por 6 en el estadio universitario. El equipo de Tiburones llegó ganando nuevamente al 6º episodio. En ese momento estaba el marcador 4 carreras por 2, pero un racimo de 6 en el 6º le dio la victoria a la tropa de Henry Blanco, que también estaba, como quien dice, con el agua al cuello. Ambos equipos ahora mismo tienen su récord negativo, 15 y 16 Cardenales, 17 y 18 Tiburones, pero se mantienen en plena lucha. Por los Cardenales abrió Adrián Almeida, le hicieron 4 carreras en 3.2 innings de labor. Por los Tiburones fue Erly Casanova, que le hicieron 2 en 4.2 innings de labor. Vamos a analizar rápidamente cómo fue el movimiento de carreras. Empezaba el equipo de Cardenales picando adelante en el marcador gracias a un rolling que daba Rangel Ravelo, que se traía a la goma
a Gorky Hernández. Para el segundo episodio, cuadrangular de Gabriel Arias colocaba las acciones 1-1 y después Leonis Martín conectaba un triple después de 2 outs para que anotara en carrera Tomás Telis. 2-1 en ese momento, venía a batear Tomás Telis ante su ex equipo. Vaya que fue productivo el día de ayer. Como les digo, Tomás Telis va a ser un catcher que le va a aportar bastante a los Tiburones. El gran problema para mí que hubo en el cambio fue la pieza que entregó Tiburones por él, que es de gran valor, pero como tal Tomás Telis sí le va a rendir a el equipo Tiburón. Conectaba un triple con Edber Pérez en base para colocar la tercera del encuentro y un elevado de sacrificio de Leonis Martín ponía las acciones 4 carreras por 1. Luego Gorky Hernández, que bateaba un rolling perfecto en este caso para doble play, pero llegaba quieto la primera, producía la segunda del encuentro para los Cardenales. Y venía ese fatídico inning para el equipo Tiburón. Lo iniciaba lanzando, en este caso, Robinson Hernández, que ya había puesto el out final en el quinto episodio, pero no pudo en el comienzo del inning. Henry Clementina comenzaba precisamente esa sexta entrada recibiendo base por bolas. Ayer Clementina se fue de 2-0, pero recibió hasta 3 boletos. Muy importante, mucha paciencia en el home, se terminó envasando 3 de las 5 veces al bate, eso siempre es productivo. Después venía a batear Ronald Guzmán, que hacía su estreno con los Cardenales de Lara. Ayer no lo hizo, la verdad, del todo mal. Ronald Guzmán en su debut con el equipo Cardenal se fue de 5-1, no se ponchó en ninguna ocasión y anotó una carrera. En ese sexto episodio, cuando venía a batear, conectaba precisamente un sencillo al jardín central que se había traído a la goma a Henry Clementina. ¿Por qué? Porque antes hubo un error de Leonis Martín que hizo que pudiese anotar. En esta jugada que fue un simple sencillo de Ronald Guzmán, se pudo meter el larguilucho dominicano hasta la tercera. Hombre en tercera, sin out, el duelo 4-3, doblete de Jackson Flores empataba las acciones y luego fallaba Ali Sánchez ya con el juego 4-4. Venía Juniel Querecuto, conectaba un sencillo, el duelo sigue 4-4 con hombre en tercera y en primera para que viniera a batear Ildemaro Vargas. Sin embargo, en este caso, el lanzador Domingo Tapia no podía hacer el trabajo y con un wild pitch hacía que anotara Jackson Flores la quinta y se movía hasta la segunda Juniel Querecuto. Luego Ildemaro Vargas con un hit movía también a los corredores, hombre en tercera y en primera para Gorky Hernández, que con un sencillo ponía las acciones 6-4. Danry Vázquez en este caso conectaba otro hit para poner las acciones 7-4 y Pedro Castellanos con un elevado a la primera base traía la octava del equipo de los Cardenales, que luego fabricó una carrerita más en el séptimo. Tiburones intentó enmendar las acciones en el octavo episodio fabricando 2 carreras que fueron producto de un cuadrangular nuevamente de Gabriel Arias y otro doble de Tomás Telis. Una gran jornada para Tomás Telis, como les digo, era necesario para él tenerla. Se fue de 4-3 con 2 carreras anotadas, un triple, un doble y 2 impulsadas. Gabriel Arias de 4-2 con 2 cuadrangulares y Leonis Martín, que con un triple en una jornada que se fue de 3-1 pudo impulsar hasta 2 carreras en toda la jornada de ayer. Para los Tiburones, su bullpen nuevamente le hicieron, después que se fue Erly Casanova, 4 a Robinson Hernández, 2 a Domingo Tapia y 1 a Eduardo Paredes. Es difícil cuando tu bullpen no responde. Por parte de Cardenales, su bullpen dentro de todo hizo el trabajo en 6.1 entradas de labor. Únicamente a Edwin Escobar le fabricaron 2 carreras en ese octavo episodio que lanzó. Fue contra Tomás Telis y Gabriel Arias, que vivieron una jornada espectacular. Luego Brian McKenna, que ahora sí parece que será el cerrador de Cardenales, pudo poner el último out del juego. Analicemos entonces lo que nos espera en la jornada del día de hoy en la LVP. Una jornada dominical que tiene 4 encuentros programados. El primero de ellos a las 11 de la mañana, óiganme bien, a las 11 en Guatamare, Águilas del Zulia Bravos de Margarita. José Dávila será el abridor por los aguiluchos, mientras que Anthony Molina lo hará por los insulares. Para finalizar la serie en el Alfonso Chico Carrasquel, Leones del Caracas Caribes de Anzoátegui a las 4 de la tarde. Por el equipo de los Leones abrirá Wilkel Hernández, por Caribes lo hará Emerson Martínez. Tiburones de La Guaira vuelven a visitar a los Navegantes del Magallanes en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia a las 5:30 de la tarde. Christopher Ogando será el abridor de los turcos, mientras que por los Tiburones no se ha anunciado quién hará la apertura. Y para finalizar la jornada tenemos en el José Pérez Colmenares de Maracay, Cardenales de Lara Tigres de Aragua a las 5:30 de la tarde. Brian Pérez abrirá por los dirigidos por Henry Blanco, mientras que José Enrique Martínez será el abridor de los locales por los bengalíes Tigres de Aragua. ¿Cómo está la tabla de posiciones de la LVP? En el primer lugar, ya ustedes saben, fijos, atornillados con 5 victorias de forma sucesiva, los Bravos de Margarita con 21-12. En el segundo, a 3 juegos del primer lugar, los Navegantes del Magallanes con 17-14. En el tercero, las Águilas del Zulia con 16 triunfos y 15 derrotas, a 4 del primer lugar. Y ya aquí empieza el récord negativo de los equipos en la LVP. Tiburones de La Guaira en el cuarto lugar con 17-18, a 5 de la punta.
En el quinto lugar y a la misma distancia que Tiburones de la Punta están los Cardenales de Lara con récord de 15 y 16. En el sexto, los Leones del Caracas con 14 y 16 a 5 y medio de la punta, exactamente los Tigres del Agua que están igualados en récord y en diferencia de la punta de los Leones del Caracas. Fíjense que Tigres bajó del cuarto al séptimo en un momentico. Aquí te enrachas negativamente y eso es lo que ocurre. Y los Caribes de Anzoátegui que siguen en el fondo de la tabla con 14 triunfos y 21 derrotas, a 8 del primer lugar. Sin embargo, ya están a 3 juegos del round robin, o del cuarto lugar que da acceso al round robin, me refiero. Se ha ido acercando poquito a poco el equipo de Caribes, pero será fundamental para ellos poder finalizar esta serie en casa venciendo a los Leones del Caracas. Veremos si eso será posible. Este programa fue una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra a millón con Apuestas Royal. Nosotros, mis amigos, nos estaremos reencontrando este próximo lunes 25 de noviembre para analizar lo que nos deja este final de semana, este domingo 24 de noviembre en el béisbol profesional venezolano. Continúen con la mejor cobertura de la LVP como se la ofrecemos aquí en La Jugada.